Bienvenidos a esta tarde de reflexión acerca del liderazgo esencial. Soy Gonzalo Martínez de Miguel, el director general de Infoba, el Instituto de Formación Avanzada, y voy a acompañaros durante el día de hoy y durante otras 3 sesiones más, hablando alrededor del concepto del liderazgo esencial. La estructura de la sesión, vamos a tener aproximadamente unos 40 minutos de reflexión en las que quiero compartir con todos vosotros pues una serie de ideas que ahora os avanzaré sobre el liderazgo, sobre lo que es la esencia del liderazgo. A partir de ahí haremos un pequeño descanso de unos 5 minutos y tendremos luego unos 10 minutos más para contestar las preguntas, las inquietudes que os puedan ir surgiendo a medida que vayamos avanzando. Os animo a que podáis usar el chat para compartir ese tipo de preocupaciones, ese tipo de preguntas, y así será más rica la última parte de esta hora en la que contestaremos las preguntas. Un poco por avanzaros lo que van a ser estas 4 sesiones, estos 4 webinars. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son los mapas del mundo para el éxito. Ya os adelanto que Mapas del mundo para el éxito es un libro, viene a partir de un libro del cual yo soy el autor, que se llama Liderazgo Esencial y se subtitula Mapas del mundo para Marta. Y bueno, pues todo lo que vamos a contar está articulado pedagógicamente en una serie de mapas que son puntos de vista, que son nuestra visión del mundo, que nos puede ayudar a entender mejor por qué hay personas que lideran mejor que otras. Hablaremos también en un segundo webinar sobre las bases del liderazgo esencial. Hablaremos mucho del carácter, hablaremos mucho del sistema de creencias, de qué sistema de creencias nos ayudan y cuáles no, y hablaremos también de lo que tiene que ver con la ambición, la aspiración de los profesionales como parte de su liderazgo. Hablaremos también de 4 caminos efectivos, 4 caminos que van a funcionar siempre en términos de liderazgo, luego entenderéis mejor por qué este concepto, y el último webinar hablaremos de lo que es el liderazgo consciente, donde hablaremos de la satisfacción personal y la satisfacción profesional, ese equilibrio, ¿no?, que tiene que ver con hacer conciliar nuestros objetivos personales con nuestros objetivos profesionales y personales van caminando en una misma dirección. Bueno, para ir avanzando, toda esta reflexión sobre el liderazgo esencial arranca de una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia del liderazgo? Es decir, cuando hablamos de liderazgo, ¿por qué hay personas que lideran mejor que otras? Cuando decimos que alguien tiene mucho liderazgo, ¿no? ¿Dónde radica ese liderazgo? ¿Por qué podemos afirmar que alguien tiene más liderazgo que otro? Una pregunta que nos interesa mucho a todos los que estamos en el mundo de la formación directiva y en el mundo del desarrollo directivo. ¿Por qué la formación no garantiza el comportamiento directivo esperado? Trabajamos mucho con los directivos, hacemos mucha formación, invertimos cientos de millones de euros en la formación y en el entrenamiento de los profesionales, quizá con más responsabilidad de la empresa, pero no siempre el resultado que esperamos se produce. Todo esto porque ocurre, ¿no?, que está fallando en esa formación directiva sobre el liderazgo. Y nos preguntamos también por qué personas con poca formación y entrenamiento manifiestan un liderazgo admirable. Entonces, este liderazgo es genético, viene de serie, está entrenado en los primeros momentos de la infancia. ¿Dónde nace, dónde radica este liderazgo? Por otro lado, sabemos que hay buenos navegantes vitales, hay gente que hace bien las cosas, gente que le va bien, gente que toma decisiones con mucho criterio, gente que en la dificultad es capaz de demostrar, pues que tiene una madera, que tiene una estructura sólida que le ayuda incluso en los momentos difíciles, y es capaz de capear los temporales pues con dificultad, porque los temporales siempre son difíciles, pero con soltura, y va acertando en esas decisiones. Y no depende mucho, te diría, ni siquiera del barco con el que navegas. Yo creo que la capacidad de navegar está por encima de los recursos objetivos de los que dispones. Independientemente de las cartas que te han tocado en el reparto, hay quien es capaz de jugar bien las cartas y quien no es capaz de jugar bien las cartas. Y si os habéis fijado, el que lidera bien su trabajo y lidera bien sus colaboradores, normalmente también lidera bien su vida. Es decir, somos el mismo ser humano dentro y fuera del trabajo,
todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad para liderar nos ayuda en el ámbito profesional, pero nos ayuda también en el ámbito personal. Nosotros decimos siempre, si tú te comunicas bien con tus colaboradores, lo normal es que te comuniques bien con tus hijos. Si tú negocias bien dentro del mundo de la empresa, pues normalmente negocias bien en casa también, porque lo que quiere decir es que tienes la capacidad de negociar. Yo creo que esa ruptura en la formación, en el entrenamiento, como entendiendo que una cosa es el profesional y otra cosa es la persona, es un error. Profesionales más completos son normalmente personas más completas, y personas más completas, sobre todo, son profesionales más completos. Por tanto, todo lo que podamos hacer para mejorar nuestra capacidad para navegar por la vida nos va a ser útil en nuestra capacidad para navegar también por la empresa. Del mismo modo, hay muy malos navegantes, y esto también lo sabemos, es parte de la realidad. Yo imagino que todos tenéis conocidos que cuando veis las decisiones que van tomando, os hacéis preguntas del estilo de ¿pero por qué toma estas decisiones que son objetivamente malas? Y es algo que nos podemos preguntar, ¿por qué personas diferentes toman decisiones tan distintas con teóricamente la misma información, o por lo menos con la misma información relevante? Bueno, pues todo esto tiene mucho que ver también con el liderazgo, y iremos viendo cómo podemos investigarlo. Dejadme que os cuente algunos casos que son un poco significativos. Por ejemplo, el caso del panadero del Titanic. El panadero del Titanic, el que nuestro compañero Nacho Soriano habla mucho en esa conferencia fantástica sobre el Titanic. Bueno, pues era una persona sin formación en liderazgo, una persona pues que sería bueno técnicamente, sabía lo que era su profesión, pero que en un momento de una máxima exigencia, como es el hundimiento del Titanic, responde con una actitud extraordinaria y con una manifestación de liderazgo formidable. Al mismo tiempo que el propio capitán del Titanic, bueno, pues no estuvo a la altura de las circunstancias. Es un tema que nos interesa mucho. ¿Cómo puede ser que personas, como es el caso del panadero, con poca formación, con poco entrenamiento, que no está preparado, no ha sido educado para liderar en situaciones de crisis, sin embargo, son capaces de acertar con las decisiones más efectivas cuando gente muy entrenada no es capaz de acertar? Y ya nos empieza a dar una pista, que es que el liderazgo, la esencia del liderazgo, no tiene tanto que ver con el entrenamiento, que también es importante, luego veremos cómo, como con otra serie de parámetros, otra serie de atributos del líder que son probablemente más difíciles de entrenar. También se pueden entrenar, pero están en otro lugar, no tiene tanto que ver con cómo hablas en público, no tiene tanto que ver con cómo eres capaz de negociar. Bueno, pues son otras características, otros atributos que ahora veremos.